mucho a todos los que están acá. Me tenían medio asustado al principio, no se llenaba mucho la sala. Mi nombre es Donald Bennett, estoy a cargo de Preventa Comunicaciones en Adexus, hace ya un poco más de 5 años. Y en esta presentación de unos 30 minutos, espero no más, les queremos contar como Adexus en lo que estamos trabajando, en las tecnologías nuevas que estamos trabajando y en contarles que Enterprise LTE es una tecnología de partida que no es tan nueva, la vemos en la calle, la vemos en publicidad, la vemos como 4G LTE, pero no con la E pequeña en minúscula antecediendo a LTE. Y eso es porque básicamente la misma tecnología 4G LTE que existe a nivel del mercado de operadores móviles ha bajado o se ve con una aplicación tremendamente interesante a nivel corporativo empresarial. Eso es lo que vamos a tratar lo que voy a tratar de exponer y ojalá ustedes vean en esta tecnología alguna posibilidad real de solución a algunos de los problemas que ustedes tienen hoy día y que deben resolver. No es una tecnología que viene a resolver problemas no resueltos o imposibles de resolver, pero sí creemos que lo resuelve de mejor manera. Y resolverlo de mejor manera significa resolverlo a menor costo y resolverlos con mejor rendimiento o valor agregado para ustedes. ¿Okay? Cuando hablamos de redes a nivel LAN, cuando estamos hablando de estructurar un sistema de comunicación a nivel de un edificio, de un data center o de un piso de un edificio, de verdad es relativamente y bastante claro las tecnologías a utilizar. El problema lo tenemos cuando las distancias se nos agrandan, cuando estamos hablando de aeropuertos, cuando estamos hablando de puertos marítimos, cuando estamos hablando de un rajo de minería, por ejemplo. ¿Ya? Ahí las cosas se tornan un poquito más complicadas. Hay soluciones, de hecho las hay, y las vamos a comparar cuáles son las soluciones actuales que se utilizan en esos ambientes. Pero sin embargo, Enterprise LTE presenta una alternativa muy interesante y espero que así ustedes también lo reconozcan. Como agenda, vamos a partir definiendo en general un escenario de interés, donde aplica preferentemente esta tecnología. Vamos a hacer una distinción y una comparación sin ánimo de decir cuál es mejor que la otra entre características esenciales de comunicaciones alámbricas y comunicaciones inalámbricas. Vamos a definir un poquito más en profundidad dónde se ubica Enterprise LTE específicamente y vamos a comparar posteriormente tecnologías como WiMAX con LTE y también Wi-Fi con LTE. Y vamos finalmente a plantearnos un escenario a resolver. Es decir, este es mi problema, un escenario bastante exigente y cuáles son los pasos principales que tengo que hacer para resolverlo a muy grosso modo y cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Okay? Y finalmente hablar de la capacidad de Adexus para poder enfrentar un problema, un proyecto, una oportunidad con esta tecnología y qué estamos haciendo en particular con esta tecnología. Nuestro escenario de interés, en general, el driver principal es la movilidad. En las dos presentaciones de la mañana anteriores, el aspecto de movilidad es fundamental. Cada día más necesitamos tener información fuera de nuestro escritorio, ¿no es cierto?, en terreno mismo, y donde tiene soluciones LTE particularmente son soluciones que se dan en terreno. Que se dan en terreno muchas veces abierto. En un aeropuerto, una persona que necesita estar en la pista de aterrizaje y necesita tener información de datos, tener video eventualmente. En una faena minera, arriba de un camión que se desplaza, un camión gigante o maquinaria pesada que se está desplazando. Y en un puerto, por ejemplo, arriba de una grúa. Necesitamos comunicación y la grúa en algunos momentos, en algunos aspectos se está moviendo también. El crecimiento es otro aspecto que le vamos a pedir, que vamos a exigir. El crecimiento es
tener puntos de conexión o dispositivos que se conectan y crecen con gran rapidez o disminuyen con gran rapidez. La cobertura quizás es el aspecto más desafiante de un sistema de comunicaciones. Aquí estamos hablando de pocos kilómetros cuadrados, lo que puede ser un aeropuerto, lo que puede ser un puerto marítimo, a miles de kilómetros cuadrados, extensiones muy grandes. Hablemos de 500 kilómetros cuadrados, 1000 kilómetros cuadrados, es sin duda un gran desafío, donde las comunicaciones alámbricas tienen importantes restricciones. ¿Qué restricciones podemos tener? Derechos de paso, propiedad privada. No es fácil en muchas situaciones de gran envergadura o cobertura geográfica poder tirar una fibra óptica, tirar un ducto, hacer una zanja y pasar a través de terrenos que requieren o bien son privados o requieren derechos de paso que son engorrosos y que nos van a costar muy caro probablemente y nos van a demorar mucho tiempo. Las comunicaciones alámbricas, por lo tanto, tienen importantes restricciones. Multiservicio. Vamos a pedir que el sistema nos permita transmitir voz, datos y video. Y finalmente, que soporte, por ejemplo, radio trunking o conexión con sistemas existentes. La empresa puede tener telefonía IP, podría tener un sistema de radio trunking P25 o Tetra, y vamos a pedirle al sistema que se interconecte, que se conecte, ¿no es cierto?, con el sistema existente, o si no existe, que lo provea. ¿Okay? Esa es nuestra definición. En términos muy generales, la principal característica entre las comunicaciones inalámbricas y las alámbricas es que las inalámbricas nos tienen una propiedad sobresaliente en términos de movilidad. Cuando estamos hablando de comunicaciones alámbricas, claramente estamos hablando de nos podemos mover algunos metros con el computador conectado a un cable RJ, un cable par torcido, con conexión a internet, pero la comunicación inalámbrica es la que vivimos todos los días en nuestra oficina y es la que quisiéramos tener también en un ambiente proyectado de gran envergadura en términos de cobertura geográfica. Las otras son todas discutibles. En algunos casos las comunicaciones alámbricas e inalámbricas van a ser una mejor que otra, depende del escenario o lo que queramos resolver. Y tampoco esta tabla pretende decir cuál es mejor que la otra. Claramente ambas tecnologías, inalámbrica, alámbrica, son muchas veces complementarias. Aún en una oficina la usamos las dos. Y resolver todos los problemas como lo hacíamos 20 años atrás, donde no existía la posibilidad de tener movilidad dentro de una oficina con Wi-Fi, ¿no es cierto? Teníamos los escritorios fijos y las comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi particularmente, nos trajo la posibilidad de tener la movilidad dentro de un edificio, dentro de nuestra oficina. No es una mejor que la otra, sino va a depender de la situación particular y son tecnologías complementarias. Normalmente un proyecto complejo lo vamos a resolver usando ambas tecnologías. En términos de cobertura y tasa de transmisión-recepción, básicamente existen tres niveles. Las tecnologías de corto alcance, en tecnología inalámbrica exclusivamente, mediano alcance y largo alcance. Claramente nuestro foco de interés va a estar en tecnologías de largo alcance, donde tecnologías como WiMAX, tecnologías como LTE 4G u otras, ¿no es cierto?, son tecnologías que nos permiten resolver grandes coberturas de buena cantidad de distancia. Ese va a ser nuestro foco. Nuestro foco no es Near Field Communication, NFC o Zigbee o Bluetooth. Sabemos para qué se usan, son tecnologías de corto alcance y en algunos casos nos van a servir como complemento a un proyecto como el escenario que vamos a pretender resolver más adelante. Este es un gráfico absolutamente relativo. Ustedes podrán decir, hoy día Wi-Fi llega a velocidades mayores. Efectivamente, llega a velocidades de 500, 800 megabits por segundo, la tecnología AC, pero sin duda es un marco de referencia. Esto es absolutamente dinámico y relativo. La cobertura geográfica, entrando ya en temas un poquito más técnicos.
cuando hablamos de sistemas VHF u UHF, típicamente radio, que no es un ámbito de acción muy común para nosotros que estamos en tecnologías de información, ya es una cosa bastante más profunda en comunicaciones, hay un concepto fundamental. Las ondas de radio, las señales o las ondas portadoras, las señales portadoras se propagan a mayor distancia en la medida en que la frecuencia de operación de la portadora es más baja. Ese es un concepto importante. En el gráfico de la izquierda vemos una señal de frecuencia portadora de 147 MHz y en el de la derecha una de 400 y algo. Y la de la izquierda tiene un gráfico con más colores. Los colores rojo, amarillo, verde, azul dan cuenta, ¿no es cierto?, que están en zonas en donde el gráfico de la derecha no existe. Y por lo tanto nos dice que la señal es capaz de, en un escenario exactamente igual, en un escenario geográfico exactamente igual, propagarse a mayor distancia. ¿Qué nos dice esto inmediatamente? Que si tuviéramos que elegir entre 400 MHz y 2 GHz como señal portadora, y tenemos que cubrir territorios amplios, muy grandes, como el escenario que nos vamos a colocar en general, es recomendable trabajar en las frecuencias más bajas posibles. ¿Okay? Ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Qué es LTE? Algo definimos al comienzo. LTE corresponde a una tecnología utilizada por operadores móviles, ampliamente usada en operadores móviles, y que tiene una gracia fundamental. A los operadores móviles, salvo que hay una situación como la que vivimos del terremoto del 2010, donde la red se colapsó, ¿no es cierto?, el uptime de esa red y de esa tecnología es absolutamente probada, es una tecnología madura. Por lo tanto, el hecho de que se esté portando esa tecnología 4G LTE al ambiente corporativo empresarial es para nosotros una garantía de madurez. Aquí no estamos hablando de una tecnología que partió hace 2 años, estamos hablando de una tecnología que partió evolucionando de las tecnologías 2G, 3G y finalmente 4G, y ya se está hablando de 5G, y que a través de la agrupación de fabricantes y de este organismo 3GPP, donde están los Alcatel, donde están los Huawei, donde están los Ericsson y muchos otros, esa fuerza de los fabricantes, de los vendedores que orientados a darles productos y soluciones a los operadores móviles, ha hecho que LTE 4G sea absolutamente un estándar absolutamente maduro, ampliamente usado y que claramente lo estamos viviendo en términos de beneficio de rendimiento a nivel de telefonía pública móvil. Si vemos otras tecnologías brevemente, cuando hablamos de sistemas de trunking, hablamos de Tetra o hablamos de P25, ¿son tecnologías maduras? Absolutamente. Están usadas por, yo diría, algunas decenas de años. ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Es que son tecnologías que nos permiten baja velocidad. ¿Nos permiten mandar datos? Sí. ¿Nos permiten mandar mensajería de texto? Sí. Pero en la capacidad de ancho de banda, la asignación de frecuencia y el ancho de banda en la cual operan, no permite que estas tecnologías transmitan, por ejemplo, video. Requisito que sí le vamos a pedir al escenario que nos vamos a plantear más adelante. ¿Qué se espera de LTE 4G o Enterprise LTE? Que en la medida en que vaya siendo cada vez más maduro, que vaya incorporándose en soluciones corporativas, LTE vaya a reemplazar en el largo plazo a tecnologías como Tetra, como P25. ¿Ya? En el Metro de Santiago, el año pasado, hace 2 años, se hizo una licitación de sistemas Tetra, absolutamente. Y el Metro de Santiago hoy día está en pleno cambio, en plena operación, y tiene un sistema Tetra, creo que la marca es Itera, y tiene comunicaciones de mensajería de texto y tiene comunicaciones de voz. Eso es lo que vemos normalmente cuando la gente opera radios, pero la posibilidad de mandar video no existe en esas tecnologías. ¿Okay? Ahora, WiMAX es una tecnología que en Chile se usó bastante, la usaron varios operadores, varios service providers en Chile, pero que hace 5 años, 4 años atrás, básicamente se empezó cada vez a usar menos.
WiMAX perdió fuerza, y perdió fuerza justamente por esta agrupación de fabricantes, los Ericsson, los Huawei, los Alcatel-Lucent y otros, en los cuales los fabricantes hicieron mucha competencia y desarrollaron 2G, 3G y 4G. Y por lo tanto WiMAX quedó muy aislado en fabricantes muy particulares, entre los cuales estuvo Navini en algún momento, estuvo Motorola, probablemente Motorola lo siga vendiendo, pero cada vez menos, y decenas de otros fabricantes, pero nunca con la fuerza de la agrupación que agrupó a 3GPP, a estos fabricantes, ¿no es cierto?, y que desarrollaron en conjunto centralmente este estándar. WiMAX tiene coberturas muy similares a 4G LTE, absolutamente, pero perdió fuerza, ese es el tema, perdió fuerza, pasó a ser caro y no pudo competir en el mercado contra una agrupación tan importante como la gente de la agrupación de 3GPP. La capacidad de uso de una red LTE, la interesante de LTE es su velocidad. Hoy día estamos viendo productos en el mercado que tienen capacidad de recepción por sector en una torre de transmisión de 100 megabits por segundo y capacidad de recepción de 50 megabits por segundo por sector. Lo que significa que si tenemos una torre con 3 señales separadas en 120 grados aproximadamente, 3 lóbulos, vamos a tener una capacidad de 150 megabits por segundo de recepción, transmisión por torre, lo cual es suficientemente buena y mucho mayor que la que podemos lograr con sistemas Tetra o P25, muchísimo mayor. Y permite configurar sistemas multiservicios, voz, datos y video. Algo hablamos de WiMAX. Hay ventajas de LTE y ventajas de WiMAX. Las ventajas de WiMAX puede ser en términos de costo. Sin embargo, esta tabla está muy orientada al 4G LTE clásico, donde el stack de protocolos de 4G LTE clásico es un stack que implica interoperabilidad con sistemas 3G, con sistemas 2G, es un stack de protocolo muchísimo mayor. ¿Qué esperamos o qué se tiene en 4G Enterprise LTE? Es que la reducción del stack es mucho más pequeña. No necesitamos ser interoperables con sistemas 3G o 2G. Por lo tanto, la construcción de un sistema Enterprise LTE es más bajo en términos de costos que un sistema 4G LTE clásico de un operador móvil. LTE viene con desarrollo futuro, LTE Advanced, es la única tecnología que se reconoce como 100% compatible 4G. Supera en datos a soluciones de WiMAX. Las típicas soluciones de WiMAX que vimos en Chile tenían sectores de tasas de transmisión o recepción de 5 o 10 megabits por segundo, de ese orden. Aquí estamos viendo productos comerciales disponibles hoy día a 100 a 50 megabits por segundo, 10 veces superior. Otra característica sumamente importante es la movilidad. La capacidad de WiMAX para soportar movilidad, es decir, pasarse de un área de cobertura, un lóbulo a otro, dentro de una misma torre de comunicaciones, o de una torre a otra, o hacer el roaming, ¿no es cierto?, el handoff, soportaba velocidades levemente superiores a los 100 kilómetros por hora. LTE es capaz de soportar velocidades de 450 kilómetros por hora. Y eso nos abre, nosotros 450 kilómetros por hora abrimos espacio a qué tipo de soluciones. Típicamente los trenes de alta velocidad. En algunos países ya hay ejemplos reales de soluciones Enterprise LTE hechos para dotar a los usuarios internos de un vagón de ferrocarril comercial de conexión a internet o conexión de datos. Y los trenes son trenes de alta velocidad. Veamos el caso de comparando Wi-Fi versus LTE. Este es el caso de un puerto. ¿Cómo lo resolvemos hoy día? Si lo queremos resolver con Wi-Fi, probablemente el número de radios
el número de radios que voy a tener que utilizar no es menor. Aquí deben haber 12, 14 puntos de conexión que se colocan en altura, ¿no es cierto?, sobre a la altura de la grúa, o si hay postes para poder iluminar este sector. Pero esto podría ser un sector de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado y estamos hablando de que necesito un número no menor de estaciones de Wi-Fi. ¿Cómo lo podríamos resolver en un ambiente con Enterprise LTE? Teóricamente, solo con una única torre, con quizás 2 sectores, a lo mejor con un solo sector, y por razones de seguridad quizás nos plantearíamos en alta disponibilidad una situación de tener una segunda torre, ¿no es cierto?, para asegurar o garantizar la alta disponibilidad y eventualmente algunas zonas oscuras que nos podrían quedar, porque si queremos que no nos queden zonas oscuras, las torres tendrían que ser en general muy altas y eso cuesta más plata. En un rasgo de minería, ¿cómo se resuelven las cosas hoy día con Wi-Fi? Se resuelven con una gran cantidad de puntos de Wi-Fi, hotspot de Wi-Fi, y muchos de estos puntos se resuelven a través de los que conocen un poco el ambiente de minería, con carros móviles. Estos carros móviles son no menores, son de alto costo, o sea, pues nos puede costar $50.000, $60.000 un carro que tiene baterías, que tiene UPS, que tiene PDUs, que tiene panel solar. En el medio del rajo de minería no voy a tener un enchufe eléctrico, no voy a tener alimentación eléctrica, por lo tanto son absolutamente sustentables. Pero el costo en la minería, probablemente en un escenario como este, donde los camiones valen algunos millones de dólares cada uno, no es el problema principal. El problema principal es un problema de operación, el famoso sistema de dispatch que llaman en operaciones mineras, hace que cada vez que yo coloque un carro o que necesite colocar en el rajo un carro para iluminar puntos más profundos de este rajo, hay que pensar que los rajos entiendo que el de Chuquicamata tiene una profundidad cercana al kilómetro desde la superficie hasta el punto más profundo de 1 kilómetro. Por lo tanto, el movimiento de camiones, de maquinaria pesada, impone restricciones, tiene restricciones importantes al tener tantos carros ubicados dentro del rajo. Y eso, sin duda que no es tanto un problema de costo, pero sí un problema operativo no menor. Con LTE, teniendo una torre suficientemente alta, y por alta estamos hablando de una torre de 50, 70 metros de altura, podríamos en teoría iluminar gran porcentaje del rajo completo. Sin embargo, dado la criticidad de los sistemas en una operación minera, ¿no es cierto?, lo recomendable es trabajar con al menos 2 torres y quizás una tercera, para poder, no sé si hay 4 lóbulos, se distinguen, pero la idea es cubrir en ambos sentidos y para evitar posibles zonas oscuras que nos pudieran quedar, iluminar el rajo con un par de torres al menos por alta disponibilidad y resolveríamos el problema. En lugar de tener estos carros que nos colocan restricciones operativas significativas y en lugar de administrar una gran cantidad de redes enmalladas, muchas que no es una sola, son muchas en paralelo operando, podemos resolverlo en forma mucho más fácil. Les quiero mostrar una operación de una empresa de gas petróleo. No sé si tienen listo el video, si lo pueden lanzar, por favor, antes de colocarnos en el escenario a resolver.
esa es una visión muy general. ¿Qué se mostró ahí? Hay mucho texto en inglés, difícil de editar. La idea era tener radio, ¿no es cierto?, movilidad, tener radios móviles, tener vehículos en movimiento con radios, tener personas con radio, personas que también se están moviendo, tener la capacidad de sacarle un video cortito o de transmitir en línea un video de una situación crítica que puede estar pasando. Puede que haya una fuga de gas o una fuga de petróleo en una cañería, se manda el video en línea al centro de operaciones, y el centro de operaciones, donde tiene los expertos, el experto se conecta remotamente, indica cuál es la mejor forma de resolver el problema. Eso nos podría facilitar en una cantidad de escenarios significativos la operación y la velocidad de toma de acciones en forma realmente diferente a como a lo mejor ustedes lo están haciendo hoy día. Vamos a colocarnos un escenario a resolver. Vamos a colocarnos una cantidad, una superficie muy significativa, 2.500 kilómetros cuadrados, en una zona rural. Una zona rural significa que básicamente hay pocas casas, no hay edificios, no hay calles, no hay infraestructura normal que vemos en las ciudades. Es un terreno básicamente bastante plano y despejado. Nuestro requerimiento tenemos parcialmente resuelto los problemas de comunicaciones, pero en una zona muy pequeña en forma relativa a los 2.500 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, si bien los sistemas Wi-Fi aplican y son espectaculares, no hay duda de eso, y por favor no piensen que yo estoy en contra de ellos, resuelven la mayor cantidad de los problemas, tienen muy buena velocidad, tienen un sistema de handoff espectacular, pero en un escenario como este absolutamente quedan debilitados y no son buenas alternativas de solución. Queremos monitorear una gran cantidad de sensores. Estamos típicamente en ambientes de aeropuertos, estamos en minería, estamos en empresas de petróleo, de gas, estamos en ambientes de aeropuertos. Queremos monitorear una serie de variables y tenemos que, por lo tanto, comunicar una gran cantidad de sensores. Imponerse 3.000 sensores, por ejemplo, no es un número demasiado grande. Integrar el sistema de comunicaciones Enterprise LTE con los sistemas existentes. Y si no existe, bueno, dar una solución de radio trunking que además de voz y mensajería nos puede permitir intercambiar video. Apoyar el soporte remoto nacional e internacional, eso absolutamente claro, y tener comunicación permanente con vehículos en movimiento. Típicamente camionetas en una faena minera, en una faena de gas, petróleo, y camionetas que va con gente adentro, tener comunicación permanente. Quizás se me fue algo que es propio también de la tecnología y que es absolutamente posible, servicios de localización. Yo quizás podríamos tener un accidente no deseado, ¿no es cierto?, de un vehículo en un terreno que está absolutamente lejos de cualquier otra persona cercana. Y por lo tanto me interesaría saber en cualquier momento dónde están ubicados mis vehículos de faena. Los servicios de localización podrían ser perfectamente un requerimiento y transmisión de video en tiempo real para cámaras de seguridad y monitoreo de procesos. Administración del sistema, por supuesto que sí. ¿Cuál es la arquitectura general del sistema LTE? Muy similar a cualquier sistema de comunicaciones. Un sistema, un core, ¿no es cierto?, arriba, no es muy bueno para esto, un core, el servidor de dispatch para todo lo que es el sistema de radio trunking, un sistema de administración, como mínimo. Si queremos hacer interoperabilidad con un sistema de radio trunking existente o con un sistema de telefonía IP existente, los fabricantes ya disponen de gateways para comunicarse con esos sistemas que ya existen en la empresa o sistemas legados. ¿Qué tenemos después? Tenemos en amarillo, ¿no es cierto? Están típicamente en forma de cable, podrían ser enlaces inalámbricos punto a punto también, en muchos casos lo son, pero hablemos de fibra óptica hasta el lugar donde está la torre. Y en la torre tenemos las radios. Las radios típicamente se dividen en sectores de 90 grados o de 120 grados, en este caso al tener 3 unidades de radio remota,
dividimos en sectores de 120 grados para cubrir una periferia completa y finalmente a mano derecha los dispositivos, ¿ya?, que vamos a revisar en mayor detalle. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la frecuencia de operación, portadora. Ahí hay una parte del esquema que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en Chile, que es el organismo que asigna las licencias de frecuencia que, valga la redundancia, son licenciadas. Hay algunas licencias que son, entre comillas, en ambientes privados, son de uso normal, los podemos usar. No tenemos que ir a la Subtel para instalar una red Wi-Fi en este salón, pero sí en un sistema como este tenemos que pedir autorización de Subtel para lograr una frecuencia de operación. ¿En qué estamos en Chile en este momento? La Subtel está trabajando, mucho interés a nivel de gobierno en asignar finalmente frecuencias para la operación de redes LTE, porque el gobierno particularmente le ve muchísimo potencial. Ya hay clientes que han solicitado frecuencias, que han presentado su interés, y esto creemos que va a estar resuelto en pocos meses más. ¿Ya? Aspecto de diseño. Si queríamos resolver 2.500 metros cuadrados, tenemos que tener sumamente claro cuál es el radio de alcance desde el punto donde tenemos la torre de comunicaciones hasta el extremo, hasta dónde llegamos, y hasta dónde llegamos con ciertas condiciones. Le vamos a pedir que el sistema nos dé capacidad de transmitir datos a 512 kilobits por segundo a lo menos, y eso significa, a lo menos significa en el punto más alejado. La altura de la antena es de 30 metros, es un dato, ¿ya? Y lo que vemos en la tabla son cifras en kilómetros que nos dan cuenta de a qué distancia podemos llegar en función de la frecuencia que está en rojo arriba, de la primera fila, tanto en datos como en voz. Si nos fijamos en 1.8 GHz o 1800 MHz, el alcance es menor, y en 400 MHz el alcance es mayor. Aquí es difícil pronosticar en qué frecuencia vamos a operar, porque eso todavía no está asignado en forma de la entidad regulatoria en Chile, y por lo tanto nos vamos a poner en un escenario más bien positivo, digamos. Nos vamos a poner cerca de los 400 MHz para hacer el cálculo de lo que quisiéramos realizar. Nuestro escenario es aplicación rural. Rural significa no tengo edificios, tengo pocas casas, no tengo obstrucciones mayores, y por lo tanto las posibilidades de que la señal se propague a buenas distancias es mayor. Si tengo edificios, el rebote de señales me va a provocar multitrayectoria, me va a provocar una atenuación de la señal fuerte, y voy a alcanzar, como lo indica la primera fila de datos, distancias mucho menores que en un terreno abierto. ¿Okay? Vamos a colocarnos en dos escenarios. Este es un escenario sumamente conservador. ¿Cómo cubrimos los 2.500 kilómetros cuadrados? Vamos a usar 12 torres, pero asumiendo que llego solamente a 10 kilómetros. Si veíamos el gráfico 10 kilómetros y estamos trabajando en 400 MHz, este gráfico me dice que casi llego a 15 kilómetros de radio, cuando en datos a 512 kilobits por segundo. Por lo tanto, si yo me impongo un radio de 10 kilómetros, resolvería aproximadamente la situación de esta manera, con 12 antenas, 12 torres, y si uno calcula la superficie radial más o menos, son 3.600 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, hay superposición de áreas, lo cual es deseable, porque necesitamos continuidad en el traspaso de datos, en la transmisión de video y en el envío de mensajería. Y por lo tanto, aquí estamos haciendo un diseño sumamente conservador respecto a la tabla anterior, y pensando en tener, ¿cómo se llama esto?, operación en 400 MHz. Si nos vamos a un escenario normal, 200 de acuerdo a la tabla anterior, esta misma situación la podríamos resolver con la mitad de las torres. El gerente de finanzas y el gerente general van a estar sumamente contentos, no nos van a aplaudir si usamos el escenario anterior, pero
Todo en la vida es relativo y no necesariamente este escenario es el escenario en el cual nosotros deberíamos diseñar. ¿Por qué no? Porque esta es una idealización, ¿no es cierto? Si queremos hacer realmente un diseño real, tenemos que tomar los 2.500 kilómetros topográficos y hacer una serie de ensayos de posibilidades de alternativas. Tenemos que tener Google Earth por lo menos y ingresar nuestro terreno o nuestra cobertura geográfica a una herramienta de simulación de cada fabricante. Cada fabricante las tiene y sin duda que a lo mejor aquí no vamos a resolverlo con 6 torres, a lo mejor lo vamos a resolver con 7 o con 8 o a lo mejor con 5, no sabemos. Probablemente con más, pero no muchas más, ¿ya? Pero es una muy buena referencia para que podamos tener una idea de cuánto podría ser la inversión. Otro aspecto relevante, los dispositivos no son todos iguales. Si nosotros queremos diseñar solo con la tabla anterior que teníamos, nos podemos equivocar un poco. ¿Por qué? Porque las radios que usan las personas para el sistema de tracking o las radios para los vehículos no tienen la misma capacidad, la misma sensibilidad que un CPE, que es un dispositivo más grande, probablemente de mayor costo y que tiene mayor capacidad de procesamiento para procesar los rebotes de distintas señales. Por lo tanto, vemos que el mapa de cobertura, en el caso de un CPE, en el caso de la lámina de abajo, es mayor la cobertura con un CPE que con una radio, ¿ya? Y eso es una fineza en el diseño que tenemos que tener en consideración. Si queremos integrar servicios existentes, hablamos de los gateways. Hay gateways los fabricantes tienen en general gateways para sistemas Tetra, P25, para telefonía IP o para otros sistemas legados. ¿Cómo resolvemos la movilidad en las camionetas, en los vehículos en movimiento con este tipo de radios? Todos los conocemos, solo que en lugar de ser tecnología Tetra o P25, son tecnología Enterprise LTE. Estos son ejemplos de radios de fabricantes que tienen la disponibilidad de los productos hoy día, que están comercialmente disponibles y comercialmente ya en soluciones en producción reales. ¿Ya? Cuando hablamos de comunicación alámbrica e inalámbrica, hablamos que hay complementos. Estas radios, por ejemplo, se complementan usando la tecnología Wi-Fi. ¿Por qué? Yo llego en una camioneta, tengo una camioneta y las personas que usan computadores personales, una tablet o el mismo teléfono celular podrían estar comunicados con el sistema LTE a través de la capacidad de hotspot que tiene esta misma radio en el vehículo. Tengo un sistema Wi-Fi, BGN, suficiente velocidad, suficiente alcance para trabajar en torno y cercano a la camioneta. Y sigo con comunicación y las personas siguen comunicadas, independientemente que tengan una radio personal LTE o no la tengan. ¿Ya? El CPE, lo mismo, también incluye un hotspot. ¿Para qué me sirve el CPE o para qué aplicación tendría? Yo tengo, por ejemplo, un pozo de extracción petrolera, por ejemplo, que necesito medir flujo de gas o flujo de petróleo, necesito medir temperatura y necesito medir a lo mejor presión. Tengo por lo menos 3 sensores en el entorno de un pozo de extracción petrolera. Puedo conectar los sistemas de sensores a través de una conexión RJ45 o tengo interfaces tipo IEEE 488 o RS232 y múltiples o 422 o múltiples tecnologías alternativas. Y le estoy pidiendo además ciertas características. Ustedes se fijan, apareció IP algo 54, ahora aparece IP 65. ¿Por qué este IP? Es porque necesito más robustez en ciertos elementos dependiendo del lugar donde lo voy a tener. Si tengo una radio al interior de un vehículo, el número 54 versus el número 65 me dice que la radio no es tan robusta, la radio del vehículo, para soportar polvo o para soportar líquidos a presión, lluvia o sumergirse en un líquido. Pero un CPE va a estar más expuesto porque va a estar en una caja a la intemperie probablemente, dentro de una caja pero a la intemperie. ¿Ya?
Y por lo tanto también este CPE me va a permitir a través del hotspot de Wi-Fi tener comunicación. Y las radios para personas son las que deben ser más robustas. Estas radios se pueden caer al suelo, se pueden caer a un charco de agua o de otros líquidos un poquito más corrosivos, y por lo tanto necesito mayor protección. Y estas son las radios o los sistemas que usaría un operador, una persona que se desplaza en la faena. ¿Qué beneficios tenemos al resolver este sistema de esta manera? Reducimos considerablemente el número de soluciones inalámbricas, particularmente de Wi-Fi. Tenemos flexibilidad para el crecimiento. Con 6 torres, cubriendo 2.500 kilómetros cuadrados, yo quiero incorporar sensores, crecer, disminuir en sensores, lo puedo hacer fácilmente. Tengo implementada una red multiservicios, puedo transmitir video, puedo transmitir datos y voz, por supuesto. Y puedo tener, tengo un sistema cuya cobertura es tremendamente grande. Y finalmente, para facilitar en el despliegue y mantención y disminución de equipamiento que proporciona cobertura. No solamente disminuyo, ¿no es cierto?, gente en terreno. Muchas veces ese no es el objetivo final de una empresa. El objetivo final de una empresa es darle muchas veces seguridad mayor a los trabajadores. Muchas veces la presión de los sindicatos me pueden hacer que yo, no solamente por facilidades de operación y eficiencia, lo haga, sino que porque tengo presión inevitable de sindicatos de trabajadores que se ven expuestos o incomunicados muchas veces en terreno, en lugares absolutamente inhóspitos y remotos, y una situación como esta sin duda que me podría poner en mejor pie con ellos. Y finalmente, para cerrar, porque ya se acabó el tiempo, contarles que Adexo tiene capacidad de provisionar, de instalar y configurar estos sistemas, que disponemos de técnicos en las principales localidades del país y nos adaptamos a los requerimientos del cliente, no les imponemos los niveles de acuerdos de servicio, nos adaptamos. Y tenemos mucha experiencia, 25 años de experiencia en proyectos de comunicaciones y particularmente tempranamente este año entramos en esta tecnología. Y estamos desarrollando cosas que no puedo poner, pero sí contarles que estamos empezando a desarrollar pilotos con clientes concretos en esta tecnología. Aplicaciones tan desafiantes como la que acabamos de exponer en este caso. ¿Okay? Muchas gracias. No sé si hay apertura de preguntas, por favor.